Panamericano. Eh, no, bueno, para comenzar, y bueno, este es un póster que me llamó mucho la atención por el aparataje y bueno, es un póster de acá de Perú, del Hospital Grau de Salud, en el cual bueno, es retinografía y telemedicina en oftalmología. Ellos utilizaron un dispositivo para poder acoplar un smartphone con una lupa de 20, ¿no? Tenerlo ya a una distancia predeterminada y poder evaluar a pacientes de los diferentes servicios del hospital, ¿no? Y bueno, mediante este método ellos pudieron, bueno, es una forma con muy bajo costo, de una manera muy rápida, económica, poder evaluar, hacer diagnóstico, incluso hacer seguimiento, ¿no? Ellos lograron encontrar una serie de diagnósticos como desprendimientos de retina, neuropatías ópticas y muchas otras patologías, maculopatías, con un dispositivo muy, digamos, muy simple de acoplar y que se puede adaptar y se puede capacitar también a mucho personal, no necesariamente ¿no? oftalmólogos, y con simplemente el WhatsApp o algún método de mensajería poder mandar estas imágenes a un especialista y que pueda dar el diagnóstico y pueda referir al paciente de ser necesario, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué es el anillo blanco? ¿Es la Sí, lupa? es un dispositivo blanco, una especie de plástico me parece, no lo describí mucho en el trabajo, pero se le adapta en la parte final la lupa de 20 y en la parte proximal se adapta el smartphone. Entonces ya tiene una distancia determinada para poder tener un enfoque. Lo que ellos reportan que tuvieron el mayor problema fue con la luz, ¿no? Para poder, la iluminación, para poder enfocar bien el fondo de ojo, ¿no? Pero mediante este dispositivo ellos lograron tener a una distancia, a una distancia determinada, poder tener una imagen muy nítida del fondo de ojo. O sea que era con oftalmoscopía indirecta. Claro, en vez de usar el Y oftalmoscopio esto indirecto, solamente la lupa y el smartphone directamente, ¿no? ya, Entonces lo usaban en modo de grabación, con una luz coaxial, ¿no? externa. En video, tiene que estar en video, y con la luz, con la iluminación encendida, se podía utilizar como si fuera la luz del oftalmoscopio indirecto y directamente con el aparato poder evaluar el fondo del ojo, Ya. ¿no? Más adelante voy a presentar otro póster de otro país que también utilizaron algo muy semejante. Podemos invitar al doctor Elio Sánchez, ¿no? Que es el autor, Ajá. y con la doctora Jenny Pecho, sí, ellos son esposos. Ajá. Ujú. Bueno, este es otro póster. Es un póster de Brasil, si no me equivoco. Eh, Ellos evaluaron y compararon pacientes que habían tenido obstrucciones arteriales, ya sea hemorramas centrales y ciliorretinales, que lo que hicieron fue comparar el OCT, la angiografía OCT, con la fluoroangiografía estándar, para poder evaluar, diferenciar y ver si había alguna ventaja o desventaja entre estos métodos de evaluación, ¿no? Y realmente lo que ellos concluyeron fueron 10 casos, si no me equivoco, los cuales ellos pudieron determinar que con la fluoroangiografía, digamos, o mejor dicho, con la angio-OCT, ellos podían determinar con mayor precisión zonas mucho más detalladas del pueblo posterior, que podría haber hipoperfusión o zonas isquémicas. Y también podían evaluar, como que es una de las características del angio-OCT, poder ver la profundidad, las diferentes reacciones a las dos profundidades que evalúa el OCT a nivel retinal, el angio-OCT a nivel retinal. Pero una de las desventajas era eh, no podía evaluar la periferia, ¿no? Que sí nos permite la fluoroangiografía, ¿no? Ujú. ¿No? Y bueno, mantiene la fluoroangiografía como un gol estándar para poder evaluar a esos pacientes. Veo que usaron el OptoView, ¿no? Usaron el OptoView y sí, Y claro, la ventaja del angio-CT es que permite determinar no solo el plexo capilar superficial del que nos informa la fluoroangiografía, sino también el plexo. Ahora se ha descrito un intermedio y uno profundo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los diabéticos se ha visto que hay más daño del plexo capilar profundo que el de superficial. Y incluso se están haciendo estudios donde esta isquemia en el plexo capilar profundo sería un marcador biológico que indicaría pronóstico visual,
sobre todo en retinopatías diabéticas avanzadas. Bueno, este es un estudio del Hospital Rebagliati, el cual es un reporte de un caso de un paciente que tenía pseudoacantoma elástico. Es una patología característica de las estrías angioides. Ellos presentan este caso, es un paciente que había presentado una membrana neovascular coroidea secundaria a la estría angioide, la cual había sido tratada en el 2006, si no me equivoco, con terapia fotodinámica. Bueno, había tenido finalmente un pronóstico visual muy malo en ese ojo. Luego de 8 años aproximadamente, si no me equivoco, esa paciente cursa con una membrana neovascular coroidea en el ojo contralateral. Y bueno, ya estando en la época de los antiangiogénicos, este paciente recibió en el otro ojo terapia con ranibizumab. ¿No? Finalmente este paciente recibió hasta 6 dosis y culminando con una agudeza visual en 20/100, ¿no? Reportan ellos el buen pronóstico visual que tienen esos pacientes con antiangiogénicos, ¿no? Este es un póster de Argentina, de Rosario. Ellos, bueno, reportaron 2 casos, ¿no? Es el cierre espontáneo de agujero macular de espesor completo, presentación de 2 casos. No, como sabemos, según el estadio de la clasificación de los agujeros maculares de espesor total, los estadios, cuando se encuentran en un estadio 2, tienen una posibilidad de un cierre espontáneo de más o menos 11.5%, según algunos estudios, y en estadio 3 y 4 ese pronóstico, esa posibilidad de un cierre espontáneo es menor. ¿No? Ellos reportan estos 2 casos, eran 2 pacientes que tenían agujeros maculares de estadio 3 y 4, que a los 3 meses y 4 meses respectivamente de seguimiento tuvieron un cierre espontáneo, culminando con agudezas visuales de 20/30 y 20/20 respectivamente. Este es un caso, bueno, es un reporte de unos casos de 2 pacientes que tenían deformidades de endomo de la mácula. Esta es una patología que se presenta en pacientes miopes altos con estafilomas posteriores. Se postula que lo que sucede en estos casos es que hay una respuesta compensatoria de la esclera ante este estafiloma y genera esta deformación en endomo, esa protrusión, que se puede acompañar con un desprendimiento de retina neurosensorial. Y bueno, estos pacientes, estos 2 casos fueron manejados con antiangiogénicos y con espironolactona, ¿no? Lo que ellos vieron fue que realmente no había ninguna mejoría, no había ninguna buena evolución de estos pacientes. Y finalmente ellos recomiendan de que deben ser manejados, de que para estos pacientes solamente es observación, ¿no? Porque no había ninguna buena evolución. Sí, y esto del desprendimiento de la retina neurosensorial ya ha sido descrito. Y es importante saberlo porque yo he recibido una paciente con 20/20 de visión, con mácula endomo y con desprendimiento de retina neurosensorial y que ya le iban a poner antiangiogénicos, ¿no? En esos casos hay que observarlos, ¿no? Es importante saber esa asociación y no pensar que hay una membrana neovascular que requiere tratamiento, ¿no? Este es un artículo chileno. Ellos, el título es Teleoftalmología en microret coelemu como screening de retinopatía diabética. Ellos realmente en ese estudio determinaron mediante retinografías en esta microret evaluar a todos los pacientes que tenían retinopatía, todos los pacientes diabéticos, ¿no? Se evaluaron alrededor de 997 pacientes. Lo interesante del caso del póster es, bueno, aparte de la prevalencia que ellos notaron que había que las pacientes de sexo femenino tenían hasta un 2.2 o 2.2 veces más la posibilidad de tener retinopatía diabética que los hombres. Lo interesante es la forma en la que se puede hacer screening en lugares muy alejados con solamente un retinógrafo. Y abarcar una gran cantidad de pacientes, ¿no? Sin tener un especialista en ese momento, ¿no? Y
poder hacerle tanto diagnóstico, seguimiento y poder referir de esa forma a los pacientes que necesiten algún tipo de procedimiento, una fotocoagulación, etcétera. Este es un trabajo del doctor Renzo Cañote, acá de Perú. En este póster reportaron 6 casos a quienes se les había realizado vitrectomía primaria en pacientes que tenían hialosis asteroidea, pacientes que eran sintomáticos, que tenían agudezas visuales, pacientes que digamos no se encontraban conformes con la agudeza visual que tenían, ¿no? Y estos pacientes eran 6 que tenían un promedio de agudeza visual en 20-40, según reportan. Se les realizó la vitrectomía primaria, no hubo ninguna complicación en ninguno de los 6 pacientes, y la agudeza visual final de estos pacientes fue en promedio de 20-25. Bueno, ellos lo reportan, se les hizo aparte una encuesta para ver la satisfacción de estos pacientes que tenían, después de haber recibido todo ese tratamiento y haberlos seguido. Y bueno, ellos concluyen que el 100% de los pacientes presentaba una absoluta satisfacción y se encontraban de acuerdo con el procedimiento que se les había realizado, ¿no? Estaban, digamos, tenían una satisfacción total, ¿no? Mediante el procedimiento que se les había realizado, ¿no? Este es el otro póster que les comenté también, que se utilizó tecnología de un smartphone para poder evaluar pacientes, en este caso pacientes con retinopatía de prematuridad. ¿No? En este caso ellos utilizaron, digamos, utilizaron 2 tipos de smartphone con cámaras de 8 y 12 megapíxeles y utilizaron unos programas unos programas informáticos para poder, mediante la filmación y con esta lupa, también utilizaron en este caso una lupa de 28 dioptrías, poder reconstruir las imágenes del video para poder hacer una imagen mapeada, digamos, de la retina del recién nacido, para poder hacer el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con retinopatía de la prematuridad, ¿no? Esto, bueno, les sirvió no solamente para poder hacer el seguimiento, diagnóstico, etcétera. También ellos refieren que mediante estas imágenes podían explicarle con mucho mayor facilidad a los padres de estos pacientes la enfermedad que tenían, ¿no? Bueno, y por último, me pareció el póster más interesante en lo personal, es un caso de un paciente que se le había realizado, es un paciente diabético, mal controlado, hipertenso y con obesidad mórbida. Este paciente había sido seguido por el servicio de retina. Luego ese paciente tuvo un trasplante renal. A los 2 años del trasplante renal, la retinopatía diabética no proliferativa severa que presentaba había evolucionado a una retinopatía diabética no proliferativa moderada, ¿no? Más o menos a los 2 años del trasplante renal. Luego de varios años, el paciente se le realiza una cirugía bariátrica por la obesidad mórbida, y a los 3 años, en el control con su retinólogo, la retinopatía diabética moderada había digamos, evolucionado a una retinopatía diabética leve, ¿no? Y ellos recomiendan hacer el seguimiento estricto en todos estos pacientes diabéticos que realmente no se sabe cómo podrían evolucionar. Y este hallazgo, ¿no? que se realiza mediante estos procedimientos que podrían, como se ha visto, pueden hasta curar pacientes con hipertensión arterial y en un menor porcentaje eliminar la diabetes en algunos pacientes, también mejoran a nivel ocular, ¿no? Obteniendo un mucho mejor pronóstico. Y bueno, estos son los pósters que quería presentar el día de hoy. Vitrectomía mínimamente invasiva. De repente no es una vitrectomía completa, solo entra, me parece que él habló acá, sí, era mínimamente invasiva, ¿no? Pero solo entra y saca los flotters. En el póster sí él refiere a una vitrectomía total. Total, sí. Ya, porque dice mínimamente invasiva, él decía. Sí.
para también sí, cierramiento total. No sé. Y bueno, a propósito de eso, en la reunión de octubre, el doctor Roger Moncada me ha pedido hablar sobre el tratamiento de los floaters con un nuevo jack, ¿no? Y de paso, de repente, vamos a poder invitar al doctor Cañote para que nos comente sobre su tipo de tratamiento de vitrectomía. ¿Algún otro comentario?